Bueno, el plexo cervical, ¿cierto? Es formado por... ¿Cómo se llama cuando sale el nervio que sale? El nervio espinal. ¿Cómo llamamos al nervio espinal? La rama, ¿cierto? Y aquí hay un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. Ya, hay que orientarse primero para poder entender los nervios. Ya, el profundo, ¿cierto? Va a inervar los músculos del aparato iorídeo, ¿sí? Los músculos profundos. Y ahí, ¿cierto? Se conjuga en ese mecanismo de inervación con un par craneano. ¿Cuál sería? Con el hipogloso. Ya. Porque se forma una estructura que se llama asa cervical, ¿cierto? Y en el asa cervical, en la porción proximal del asa cervical, ahí se anastomosa por tejido conectivo con el hipogloso y ayuda a la inervación de los músculos de la laringe. ¿Ya? Y el plexo cervical superficial, ¿cierto? También tiene una relación con un par craneano, principalmente la inervación del músculo trapecio. ¿Y cuál es ese par craneano? ¿Ah? El acceso. Ya. Entonces aquí, ¿cierto? La orientación es profundo y superficial. ¿Ya? Entonces si ustedes miran, por ejemplo, el C1, C4, ¿cierto? Forma la asa cervical con sus ramos superiores e inferiores, ¿cierto? Este sería profundo. C2 y C3, ¿cierto? Espera, inerva la distribución en la piel, ¿cierto? De la porción superior de... ¿viste? ¿Ya? Toda esta zona, ¿cierto? Entonces, ahí se da origen a una rama que va al oído, ¿cómo se llama? Auricular mayor. Ya tenemos la occipital menor, lesser occipital, occipital media y occipital mayor, ¿cierto? Bueno, esas son las distribuciones de esas ramas. Ya, y esto en la superficie, cuando nosotros hablamos de las ramas que son superficiales, porque aquí se da origen al nervio cervical transverso, y ese nervio cervical transverso emerge entre el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Emerge en la parte posterior del esternocleidomastoideo y da origen a ramas que siguen hacia acá, pero son superficiales. ¿Ya? Y esos son acromiales, supraclaviculares, ¿sí? Acromiales, supraclaviculares. ¿Ya? Y una tercera que es external, ¿sí? Que son las ramas superficiales. Y ahí, ¿cierto? La porción superior del... Ya. Bueno, aquí está. ¿Ya? Supraclavicular, ¿cierto? Y, bueno, el nervio frénico, que nace de C3, la contribución de C4 y C5, viaja, desciende ¿con qué nervio? El nervio frénico. Con el vago. Y va a inervar el diafragma. ¿Ya? Y una serie de nervios cervicales, ¿cierto? Que inervan a los diferentes músculos del cuello. ¿Ya? Ahí está el elevador de la escápula, el escaleno, el esternocleidomastoideo y el trapecio que lo hace con el décimo primer frente. Ya, esa es como la orientación, porque en los plexos tenemos que, cuando miramos el plexo braquial, por ejemplo, decimos que hay un ramo posterior, medio y anterior, ¿cierto? Y ahí uno da origen al radial, al mediano y al lunar. Y después eso se divide en lateral, medial y posterior. Entonces hay que tener más o menos la orientación, porque si uno tiene la orientación lo tiene todo claro. ¿Sí? Entonces tenemos ramos profundos y superficiales. Los superficiales emergen, que van a inervar la superficie del cuello y la porción posterior del tórax y la porción posterior de la nuca, la occipital. ¿Sí? Y los profundos inervan los músculos de la faringe, de la laringe, que son los músculos que participan en los procesos. ¿Ya? Ahí no se ve muy bien, pero aquí tenemos
Bueno, ganglio, raíces, ¿cierto? Ganglio de la raíz dorsal. ¿Ya? Este es un ramo anterior y un ramo posterior. ¿Ya? Este va a contribuir, ¿cierto?, a la formación del plexo cervical profundo y este va a contribuir a la formación del plexo cervical superficial. ¿Ya? Si ustedes miran esta imagen, que no se ve muy bien en eso, pero ¿qué falta ahí en esa imagen? ¿Qué se extrajo en esa imagen? Para poder tener esa imagen. Músculo. ¿Ya? Porque aquí, mira, aquí tiene una arteria. Es una arteria. ¿Sí? ¿Las ven? ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Ah? ¿Ya? ¿Estás seguro? Ya, ¿y aquí qué se extrajo entonces para poder ver esto? ¿Qué hueso sería este? ¿Y qué se atrevería a decir, cierto? ¿Qué raicilla es esta? Sacaron C1, C2, C2, como C3, C4. C3 por ahí. ¿Estás seguro? No. Claro. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Ah? ¿Ya? Y ahí, posterior a la carótida interna, ¿cuál está? Y anterior a ella. Acuérdate que este tiene raíces y tiene ganglio. Entonces no puede ser C1. No, ¿cierto? No es C1. Porque tiene ganglio y tiene raíces dorsales. Y tiene raíces ventrales, que están acá. Entonces no puede ser C1, ¿cierto? Entonces podría ser C2. ¿Sí? Ya, ¿y dónde encontraríamos C1? Por aquí, pero más profundo. ¿Sí? Ya, y este hueso de aquí definitivamente es el A ver. Miren la figura. C1, C2, C3. ¿Ya? Miren esta figura. Ahí está C2. Aquí está C3. Y ahí está C4. Ahí está C2, ¿cierto? Y ahí tienen el... ¿Qué hueso es ese? Si este C2 y este C1, ¿qué hueso es este? El atlas. ¿Ya? Y el atlas tiene esa forma y ustedes en esta figura, ¿ven ahí? La misma forma. Entonces este es C2. ¿Ya? Y este abajo sería el axis. ¿Ya? Ya, aquí está la conformación, ¿cierto?, del plexo cervical. Entonces a esto nos referimos con el asa cervical. ¿Ya? Y en esta figura, ¿cierto?, aparece formada por C1, C2, pero, ¿cierto?, la variante que contribuye C3 su formación. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, de origen a los nervios para el aparato yoidio, el genioioidio, el tiroioidio, el homoyoidio, el externoyoidio, el externotiroidio. ¿Los músculos de qué estructura son esos músculos? Aquí el aparato yoide, ¿a qué está asociado? Por la eglusión. ¿Verdad? La eglusión. La eglusión. Y con las funciones Respiratorio. respiratorias, la función respiratoria. ¿Ya? Bueno, ahí está C3, C4 y C5 que contribuyen a formar el nervio frénico. ¿Ya? Y este por ejemplo, aquí está el nervio el esternocleidomastoideo, el occipital menor, el recto lateral. ¿Ya? Y esto ya sería el plexo cervical
superficial. ¿Ya? Ahí tiene supraclavicular, supracromial y elevador de la escápula. ¿Ya? Supraclavicular, clavícula, ¿cierto? Se distribuye por la clavícula, proviene desde acá, ¿cierto? Acromial, acromial y elevador de la escápula. ¿Sí? Este que va al trapecio, ¿cierto? Es claramente superficial. ¿Ya? Está formado por la anastomosis del ramo posterior de C3 y C4, ¿cierto? El trapecio y ese va con el decimoprimer par craneano accesorio. ¿Ya? El cervical transverso que emerge y da origen al auricular mayor, ¿cierto? Emerge aquí hay una técnica y lo vamos a ver, ¿cierto? Tu palpa el proceso mastoideo, después tiene C2, C3, C4, ¿cierto? Y eso está a la altura de C3, entre C3 y C4, ¿ya? Y emergen y da origen, ¿cierto? Al cervical transverso y al auricular mayor. Es un punto, de hecho, un punto de anestesia, ¿ya? Un punto de anestesia, un punto de sensibilidad, ¿sí? Una persona que está por ahí, ubíquenlo, están estresados, ¿no? Proceso mastoideo temporal, ¿ya? ¿Escucharon? Ya. Inmediatamente abajo C2, C3 y empieza a sentirse, ¿cierto? Lleguen a C4. Ya compriman C3. ¿Se relaja, no? ¿Te duele? Ahí está la tensión de su cuello en su máxima expresión. ¿Ya? Al esternocleidomastoideo, al occipital menor. Ya esos son los que están acá atrás, igual eso. ¿Sí? Ya, y aquí se muestran, ¿cierto? Aquí, bueno, esto es parte del axis, del atlas, ¿cierto? Lo extraen el proceso, el arco dorsal del atlas y el arco del axis, y se puede tener esta visión. ¿Ya? Ahí están con el atlas y este músculo se llama uno de los occipitales, pero es más chiquito. ¿Ya? Bien, muy bien. Y ahí está la raicilla, ¿cierto? C2, ¿ya? Y esta arteria me preocupa. Entonces la carótida, usted ve que la carótida, yo no puedo creerlo, ¿ya? Yo hasta ahí llega mi conocimiento, hasta los nervios, la arteria me creo. ¿Pasa por debajo, como por la altura de C1? Sí, por la altura de C1. ¿Tiene una figura ahí? ¿Conocen ustedes que les gusta estudiar mucho? ¿Conocen la app? ¿Es Anatomy 5? ¿No? Muy buena. ¿Es anterior? Profe, esta es visión dorsal, ¿cierto? ¿Sí? Que ahora imágenes como son, es de pago, sí, pero bueno. Ya, miren acá. Ahí tenemos, ¿cierto? Los músculos del aparato yoguídeo. Ya, entonces ahí está el asa cervical. ¿Ya? El asa cervical
Y ahí tenemos, ¿cierto?, el nervio que inerva al homoyoidio, al esternocleidoideo, el esternoyoidio, esternoyoidio, que son dos músculos, y estas son las ramas que nacen del asa cervical. ¿Ya? Ahora, aquí este nervio que está acá, ¿cierto?, es el auricular mayor y estos son el occipital menor. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, la que va a la clavícula, ¿cierto?, supraclavicular, los nervios supraclaviculares. ¿Ya? Y para atrás, ¿cierto?, estarían los supraacromiales y el elevador de la escápula, ¿ya?, que no están aquí en esta figura. Ahí está el punto proceso mastoideo, C2, C3, C4, C5 y C6, ¿cierto? Y eso que está ahí creo que el músculo esternocleidomastoideo. ¿Y este? También. ¿También? Escaleno, ¿cierto? Esternocleidomastoideo y escaleno. Ya, entonces, ahí en esos dos tenemos C6, C5, C4, C3, C2 y el proceso mastoideo. ¿Ya? Y esto es un punto para anestesiar el plexo cervical superficial que emerge por ahí, ¿cierto? Emerge por esa zona y da origen, ¿cierto?, a los nervios occipitales, ¿sí?, al nervio auricular mayor y a los nervios, ¿cierto?, supraclaviculares, supracraniales y elevador de la escápula. Ya ese punto genera una desensibilización de toda esta zona, porque ahí se aplica lo que está mostrando esta figura, es aplicar anestesia local. ¿Los nervios superficiales emergen entre el escaleno anterior y el medio? ¿O entre el esternocleidomastoideo y el escaleno anterior? Entre el esternocleidomastoideo y el escaleno. ¿Ya? Ya, bueno, ahí está la figura, ¿cierto? Ahí tiene el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Y ahí está el nervio supraclavicular y obviamente la clavícula, ¿ya? Entonces, ese punto es súper importante, ¿ya? Entre C3 y C4. Ya, el plexo cervical profundo, de nuevo vemos ahí una figura un poquito más en detalle, ¿cierto? Y se puede apreciar, ¿cierto?, el núcleo del hipogloso. ¿Ven el núcleo del hipogloso? ¿Ya? Entonces ahí, ven ustedes que aquí tenemos los cervicales, ¿cierto? C1, C2, y aquí se anastomosan con el hipogloso y van a inervar, ¿cierto?, a los músculos estilogloso, al geniogloso y aparte de los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Ya? Ya. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ahora vamos a mirar el plexo braquial. Inerva el brazo, ¿cierto? Antebrazo o en inglés forearm, ¿cierto? Forearm. Y el arm, ¿sí? No, es así. Porque cuando tú buscas el forearm te da esta zona. Forearm, ¿cierto? Y el arm. ¿Ya? Ahora, si nosotros miramos, ¿cierto?, la inervación básicamente está dada por el nervio radial, que es posterior, ¿cierto? Posterior. Ese es su recorrido. El nervio músculo cutáneo,
¿sí? El mediano y el ulnar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender, los recorridos de los nervios y por dónde van. Entonces, por ejemplo, el radial. ¿Cuál es el principal músculo que inerva el radial? Tríceps. ¿Y dónde lo encuentras tú? ¿Cierto? El radial, ¿dónde se hace más superficial el radial? Porque en un momento llega a la mano, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en una parte se hace superficial. Y eso ocurre entre las cabezas del tríceps. ¿Cierto? Entre las cabezas del tríceps. ¿Entre qué cabezas del tríceps? No, yo le pregunté a Andrés, me dijo que lo habían visto en anatomía 1. Se ve online, pero la culpa del profe. Entre la media y ¿cuál es la pregunta? ¿Entre qué cabezas se...? ¿Entre qué cabezas se hace radial? El radial se hace superficial. Porque tú lo encuentras aquí, ¿cierto? Da origen al nervio axilar, ¿sí? Y también inerva, ¿cierto? Al deltoide, ¿cierto? Por el nervio deltoide. ¿Sí? Y después, ¿cierto? Se mete entre las cabezas del tríceps y emerge para venir por acá, ¿cierto? Y llegar. ¿Sí? Ya. El músculo cutáneo, el del ladito, el músculo cutáneo. ¿Por dónde va? ¿Por dónde lo encontramos el músculo cutáneo? Perforando. Ese es facilito, porque tú tendrías que levantar el bíceps y ahí abajito está el músculo cutáneo. ¿Ya? Y perfora un músculo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el músculo? Ven aquí, y se mete aquí. Porque si yo hago un corte acá, lo encuentro justo medio debajo del bíceps. El músculo cutáneo. Ahí va el nervio músculo cutáneo. Estamos haciendo lo principal. El bíceps y abajito el braquial, ¿cierto? Entre el bíceps y el braquial tú encuentras el nervio músculo cutáneo. Después el mediano. Sigue el recorrido aquí el mediano, ¿cierto? Sigue el recorrido aquí el mediano, ¿sí? Y aquí se hace profundo. Incluso da origen a unas ramas que se llaman interosia anterior, interosia posterior, ¿cierto? Sigue por aquí el mediano y llega y te permite hacer esto, ¿cierto? Quantum Magnum. Mediano. Que es más importante aprender eso y después vemos las ramas y todo lo que quieras. Y el ulnar, ¿cierto? El ulnar viaja un poco más medial, ¿sí? Y es súper importante el paso que tiene por aquí con esta estructura que se llama, ¿ya? El olecranon. Y aquí, ¿cierto? Sigue este recorrido. Y aquí va el ulnar, aquí va el ulnar, aquí va el ulnar. ¿Ya? Es importante. Porque, ¿cómo que les digo yo eso? Que fue en medicina y en semiología, en todo, le preguntan así. Para preguntar las ramas del nervio radial, sino que era decir por dónde tú puedes ver el nervio radial y qué movimientos tendrías que hacer para estimular o para ver la respuesta del radial. ¿Okay? En los nervios periféricos, por eso usted que tiene, siempre tienen raíces sensitivas, entonces tú sensibilizas a nivel de la piel, ¿sí? Pero también tiene raíces motoras. Entonces tú hay movimientos que haces y evalúas la sensibilidad y así evalúas la integridad del nervio periférico, con la parte sensitiva y la parte motora. Entonces el mediano uno dice ya hace, permite hacer este movimiento. El ulnar, ¿qué movimiento hace? ¿Cierto? ¿Y el radial? Sí. Bien.
Ya, y esto es lo que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Son las ramas cutáneas, por ejemplo, la rama cutánea del nervio radial. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Como esa es la parte que se ve, aquí está el brazo así, ¿cierto? Es la rama cutánea del nervio radial. Y la otra rama cutánea del radial te la ves por aquí. ¿Cierto? Allí, ¿cierto? También se puede apreciar el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, ¿sí? Músculo cutáneo, mediano, ¿ya? Y todo lo que no inerva el radial por la parte posterior, ¿cierto? Es el ulnar. ¿Sí? Eso es lo que ustedes ven ahí. Ya. Bueno, esto lo hizo un amigo mío, Paulo, para la conformación del plexo. Entonces hace una I primero, una I y una I. ¿Ya? Luego la adiciona esto que sería como la segunda división porque tiene 6 divisiones. ¿Sí? Luego se agregan los arcos y ahí ya van a origen a los nervios, ¿cierto? Ahora le vamos a poner nombres. Entonces, raíces, troncos, divisiones, cordones y ramas. ¿Ya? El tronco superior, medio e inferior. Así, esto, ¿a qué nivel lo encontramos así? Clavicular, ¿cierto? Debajo de la clavícula no encuentra esa división. Si tú quieres buscar, lo encuentras así, esos 3 troncos debajo de la clavícula. ¿Ya? Después tenemos divisiones y ahí se origen, ¿cierto? El lateral, posterior y medial. ¿Ya? Lateral, posterior y medial. Entonces ahora ustedes, lateral, aquí va a dar origen, sin mirar. Sin mirar. Lateral. Lateral al músculo cutáneo, al nervio músculo cutáneo y al nervio mediano. ¿Ya? Posterior, axilar y radial. Y la medial, ¿cierto? Al ulnar y al mediano. ¿Ya? Porque eso es más. Mira, es medial, lateral y posterior. Después se van rotando. Claro. Pero si tú lo quieres mirar, porque los troncos los viste acá, debajo de la clavícula, ¿cierto? Después, ¿por dónde pasa el plexo aquí? ¿Por aquí o por acá? ¿Por dónde lo encuentras tú cuando lo quieres ver? Porque vamos a ver cadáveres el lunes, pues entonces uno tiene que saber por dónde cortar. Entre medio de los escaleros. Por los escalenos, ¿cierto? ¿Y los escalenos dónde están? Hay ancha, tiene que tener buenos escalenos para tirar la pelota, ¿cierto? Ya, entonces ahí emergen los nervios, ¿cierto? Y aquí tienen, uno se hace posterior y da origen al radial y al axilar. Medial, perdón, y da origen al mediano y al ulnar. Y lateral, que es al ladito, ¿cierto? Da origen al músculo cutáneo y al mediano también. ¿Ya? El mediano se origina con parte de el cordón medial y lateral. ¿Lo ven? Ahí está el mediano. Mediano. ¿Ya? Yo encuentro que esta organización que hace Pablo lo encuentro simpático, por eso la traigo. No sé si les sirve. Mira, luego vamos sumando de cosas. Por ejemplo, el posterior, ¿cierto? Antes de dar origen, ¿cierto?, al nervio axilar y el radial,
da origen a raíces toracodorsal, subescapular inferior y superior. Subescapular. ¿Por dónde lo encontramos entonces? ¿Debajo de la escápula o sobre la escápula? No sé, subescapular, ¿dónde? Debajo, la parte de atrás de la escápula. ¿Sí? Lo van a encontrar sobre. ¿Sobre cómo se llama? Supra. Y normalmente se llama supra infraespinoso. Por la espina. Escapular. Supraespinoso e infraespinoso. Y son de otro. Son otras raíces. ¿Ya? Ya, entonces, ¿y toracodorsal? ¿Cuál es el toracodorsal? Sí, se baja por caso. ¿Sabes qué quiere decir? Permite hacer eso. Los subescapulares permiten hacer ese movimiento. ¿Sí? ¿Has hecho alguna vez algún bloqueo sintésico? No, nunca. Yo cuando voy al dentista que me está tratando la mandíbula, me hace un bloqueo aquí. Terrible, porque de hecho ese día me encontré con usted en la casa de mi amigo con Lucas, había un dentista y no voy a levantar las cejas, entonces te bloquean aquí y el nervio que va hacia acá se bloquea, parte del sensitivo de la cara. ¿Cómo se llama el sensitivo de la cara? Gemelo. Entonces por ahí emerge el área que va acá, maxilar, mandibular y oftálmico. Y no voy a levantar las cejas, es terrible. Y la primera vez en mi vida no tenía listo. Y en esto, en los bloqueos nerviosos, ¿cierto? Tú cuando te hacen esos bloqueos no puedes levantar los brazos. Entonces, ¿sí? Te lo hacen, a veces te lo hacen para, por ejemplo, para manejar el ruido. ¿Sí? Cuando te fracturas. ¿Ya? Bueno, pero es súper útil porque el posterior, ¿cierto? Es como súper bien localizado en esta zona. En esta zona. Ahí, justo ahí. ¿Ya? Tienen que aprender a tener orientación anatómica, aunque hay mala impresión cuando los veo y les pregunto cosas que son como sencillas, de que están muy basados en el modelo anatómico que ven en el laboratorio o en el esquema del libro, pero tienen que aprender ustedes mismos a ver esto. ¿Ya? Yo creo que antes nosotros estudiábamos en el laboratorio, yo ya la profe no era el estudiante, estudié otra cosa, y nos rayábamos entero, sacábamos el brazo y empezábamos a rayarlo entero por donde iban los nervios, por donde iban las arterias, los músculos. La gente de química hacía muertos. ¿Ya? Hay una doctora que entró a la escuela el año pasado, porque es fisiatra y siempre está peleando porque no se sabe la anatomía aplicada. ¿Ya? Así que eso es muy importante que esto lo apliquen. Ya, el cordón medial, ¿cierto? Da origen al pectoral medial, al músculo cutáneo del brazo y del antebrazo. ¿Ya? Y esto antes que siga el ulnar. ¿Cierto? Entonces esta zona. ¿Sí? Esta zona, esta franja que aquí se tiene inervada por. ¿Ya? Y el pectoral medial. El pectoral lateral, ¿cierto? De la rama lateral. ¿Ya? Y estos son los subclavios, supraescapular, dorsal escapular y torácico largo. Dorsal escapular, ahí está el dorsal escapular. Y eso después se divide en supra e infraespinoso. Ya. Profe, ¿puede devolver? Viene de C5 y C6. C5 y C6. ¿Y el torácico largo para dónde? El torácico largo desciende. ¿Y hasta dónde? Desciende hasta los cerratos. Me agarro
¿Y C8 no se une al...? No se une. Es C5, C6, C7. Ya mira, este es el plexo braquial. En este caso nosotros estamos mirando el tronco superior, tronco medio y tronco inferior, ¿cierto? Y estamos mirando solo los cordones anteriores. Solo los cordones anteriores. Cordón anterior lateral y medial. ¿Ya? Que dan origen esto. Lateral y medial que dan origen al músculo cutáneo. Contribuye a formar el mediano. Y el mediano da origen al ulnar y contribuye a formar el mediano. ¿Sí? Si nosotros vamos acá, vemos el cordón posterior ahora. ¿Cierto? Otro es el cordón anterior. Que también es formado por el tronco superior, medio e inferior. ¿Cierto? El cordón posterior da origen al radial y al axilar. ¿Ya? Ahí está todo. Y ahí está el torácico largo. ¿Ya? Aquí está posterior y anterior, la subdivisión, ¿cierto? Posterior, se juntan los posteriores y dan origen al, sin mirar, al axilar y al radial. Y los anteriores, ¿cierto? Dan origen lateral, da origen al músculo cutáneo y al mediano. Y el medial da origen al mediano y al ulnar. Listo. ¿Eh? Ahí está, mira, como se puede ver, ahí están los músculos de orientación. ¿Dónde vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar, cierto, la orientación de? Entonces, superior, medio e inferior, ¿cierto? Siempre cercano a la escápula. Perdón, a la clavícula. A la clavícula. ¿Sí? Entonces, las fracturas de clavícula a veces cuando son bien complicadas, no puede mover el brazo. No puede mover el brazo por compresión. ¿Sí? Fractura clavícula. Son súper comunes. ¿Andas en bicicleta? ¿No? ¿Sí? ¿Qué andas en bicicleta? ¿Sí? Fractura clavícula. Te caí. Uno se cae, se da de cabeza y con el hombro. Me terminé de sanar una, me fracturé la otra. Son súper comunes la fractura de clavícula y la distensión acromioclavicular en la bicicleta. Se distiende el acromion de la clavícula. Y eso es fibra, ¿no? Entonces no hay cómo repararlo, hay que esperar que se sane solo, y duele un año. ¿Ya? No, me puse placa el tipo, me puedo operar un error. Yo creo en la medicina, así que traumatólogo me operaron el mismo día que me accidenté y estaba el otro día, los 2 días ya estaba recuperado. ¿Cuándo se puede considerar un fondo superficial? Porque por el lado del plexo a nivel del tronco se considera profundo. Es que tú lo miras, cuando tú lo miras se ven así en el corte anatómico, tú lo ves uno superficial, medio y profundo. Y acuérdate que cuando dan origen a las raíces, ¿cierto? Los ramos, hay uno que es dorsal y uno ventral. Es como la primera subdivisión. Sí, por el hecho de que yo entendí que si uno se presiona aquí después de la película, uno puede llegar a afectar ¿Sí? entonces se podría considerar de cierta forma superficial o mejor referido por cultura. No, ahí es superficial medio inferior por la ubicación respecto a la piel. Más por eso. ¿Ya? Bueno, y después, aquí tienen el músculo pectoral menor. ¿Ya? Y ahí, abajo de eso tienen la lateral, posterior y medial. Que va a dar origen al músculo cutáneo del mediano, al radial del axilar y al mediano con el ulnar. Y si nos siguen hacia acá, ahí está el ulnar
Aquí está el axilar y el radial. Aquí está el mediano. Y aquí está el músculo cutáneo. ¿Ya? Ahí ¿cierto? Hay se conserva la clavícula, ¿cierto? Entonces ustedes ven ahí en la fosa clavicular, ¿se llama, cierto? Esa fosa, ¿sí? En esa fosa tú tienes superior, medio e inferior, ¿ya? Después pasas la clavícula y aquí tienes lateral, posterior y medial. ¿Y aquí qué estructura es esa? ¿El? ¿Con qué articula con el acrómeno? Y es el proceso coracoide. Ya, y ahí tú encuentras el flexor equis. En ese nivel de profundidad. ¿Y esta es la arteria? Subclavia, que después ya se pasa a llamar braquial, ¿cierto? La arteria, esa sí la tenemos por eso. Ya, y ahí, mira, el posterior da origen al nervio axilar y al nervio radial. Este es el mediano, este es el músculo cutáneo y el ulnar. ¿Ya? Y ahí vamos avanzando. Ahí tiene la misma vista, pero aquí aparecen algunos nervios, ¿cierto? Los nervios toracodorsales. Algunos nervios. Ahí está el nervio axilar. Entonces este sería el radial. Ese sería el músculo cutáneo. Y este sería el mediano y este el ulnar. ¿Ya? Y ahí está el nervio torácico largo. Mira, si vamos a mirar los músculos, ¿cierto? Ahí tiene el bíceps. Y ahí entre el bíceps y el músculo que es más profundo, ¿cómo se llama el músculo más profundo? O esa es la cabeza del bíceps. El braquial, ¿cierto? Entre el bíceps y el braquial, ¿cierto? Nosotros encontramos el nervio músculo cutáneo, ¿ya? El radial, ¿cierto? Entre el bíceps y el tríceps, ¿sí? Entre el bíceps, el braquial y el tríceps. Aquí tenemos el ulnar, ¿ya? El ulnar y el mediano. Y entonces mira, este pasa por detrás del codo, el ulnar. De hecho, este es el punto de anestesia del ulnar. Si tú te lo tocas aquí profundo, se siente como una rosquilla. ¿Sí? Y acá está el del mediano. Y ahí. ¿Ya? Mediano. Aquí hay un músculo. ¿Cómo se hace el músculo? ¿Ah? Ya. Y ahí tienes el mediano. Y atrásito, ¿cierto? Tienes el ulnar. ¿Ya? Y el mediano aquí se profundiza. ¿Sí? Y el ulnar sigue su recorrido por esta zona. ¿Ya? Y va a terminar aquí. ¿Ya? Ya. Miren esto. Miren aquí. A ver si se atreven sin mirar esto, sin mirar esto. Ahí están los torpedos. Pero sin mirar esto, este es un corte transversal del antebrazo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el bíceps braqui, el braquial, ese nervio que está ahí sería el músculo cutáneo. Ya. La cabeza lateral del tríceps y el braquial radial. Y aquí este es más difícil, pero es muy sencillo cuando nosotros nos acordamos de lo que habíamos conversado recién. Entonces, siempre va a ser más medial el nervio ulnar que el nervio mediano. El nervio mediano va a estar siempre entre el músculo cutáneo y el ulnar. ¿Cierto? Y ahí tiene el mediano y ahí tiene el músculo cutáneo.
Y ahí hay un septo intermuscular, ¿cierto? Que es una membrana. ¿Ya? Y mira, aquí mira, aquí vamos en el brazo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, si nosotros miramos, el ulna, el radio, ¿ya? Y estos son interoseo anterior y posterior. Esos son ramas del mediano. mediano. ¿Ya? Y aquí tienen la rama superficial del radial. Y ahí está el nervio mediano. Y ahí está el nervio ulnar. Y si lo mira acá, extensor carpo radial, extensor carpo ulnar. Este es el ulna entonces, ¿cierto? Este es el radio, está al revés. ¿Ya? Y ahí tenemos la rama interósea y el mediano. El nervio ulnar, el nervio radial. ¿Ya? Y eso es importante verlo así porque cuando ustedes van a ser cirujanos y en el diagnóstico es súper importante ver por dónde se van los nervios. Si hay alguna lesión, que son súper comunes lesiones, por atropello, por corte, en la construcción se cortan feo. ¿Ya? Con las herramientas que hoy día existen que son súper buenas para ayudar en la construcción, pero también son peligrosas. ¿Sí? Ya. Y ahí está, ¿cierto? El plexo braquial. ¿Para qué sirve conocer esto? Estoy aquí pensando es arm frame. R. El antebrazo. Ya. Juega arm. R. ¿En español? Antebrazo. Brazo. Entonces este es el forearm y el arm, brazo, antebrazo, brazo, antebrazo. Nunca más. Bueno, mira acá, ¿para qué sirve esto? Cuando tú haces el reflejo del tríceps, por ejemplo, ¿qué estás evaluando? ¿Ah? Los segmentos espinales. Entonces tú, cuando evalúas el tríceps, el reflejo tricipital, que es cuando pones el paciente así, ¿cierto? Y le pega aquí con el martillito y hace. ¿Sí? ¿Qué está evaluando ahí? El segmento espinal del nervio radial. ¿Dónde está el nervio radial? C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces nosotros evaluamos, cuando hacemos el reflejo, evaluamos la integridad de este segmento. Cuando hace el reflejo del bíceps, ¿qué nervio inerva al bíceps? Músculo cutáneo. Entonces, ¿qué estamos evaluando ahí con el C5, C6, C7? Puede ser reflejo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer, ¿cierto?, cuál es el origen de los nervios espinales, que está ahí en esa tablita, ¿cierto? Y te permiten al menos conocer las respuestas reflejas cuando tú vas haciendo los distintos reflejos. ¿Ya? Ya. Y ahí están los músculos que, cómo se distribuyen. Y vamos a ver algunos. Mira, por ejemplo, el axilar. ¿Ya? Eso que ven ahí, ¿cierto? Es el... ¿Qué estructura es? La espina escapular. La espina escapular. Entonces ahí está el supraespinoso y el infraespinoso. ¿Ya? Para ubicarlo. ¿Sí? Hay mucha luz, parece. Entonces, mira. Aquí. Aquí tenemos el radial. ¿Ya?
y, ¿cierto? El axilar, el radial y el axilar, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto?, las ramas superiores del axilar, las ramas inferiores del axilar y las ramas cutáneas. Entonces eso inerva todo el deltoides y el hombro. ¿Ya? Ahí tienen el supraescapular. ¿De dónde venía el supraescapular? Pues vamos para atrás. ¿Dónde está el supraescapular? C5 y C6. ¿Ya? Supraescapular. Entonces hay una rama para el supraespinoso y esta es del mismo nervio, ¿cierto? Porque por eso ustedes que la espina escapular tiene una... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre en el hueso. Una fascia, ¿cierto? Que es lisa. ¿Ah? Es un canal que tiene. Un canal que es un ligamento que puede inflamar. Claro. Ahí tiene una comunicación. ¿Ya? Y es totalmente liso esa parte donde uno ve el hueso, esta parte es súper lisa. Entonces ahí pasa una arteria y un nervio. ¿Ya? Y el subescapular nosotros lo encontramos aquí debajo. ¿Cierto? Aquí abajo. Ya, aquí el radial sigue, mira. Sigue el radial. Y después el radial hace eso. Lo que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Bueno, ahí están las ramitas del nervio axilar que hemos estado viendo. Profe, ¿puede poner la imagen del brazo transversal de nuevo un poquito? ¿Del anterior? ¿Sí? Entonces, si lo miras acá, aquí ¿Dónde está tienes... esa parte de un tabique donde no hay músculo? ¿Cómo? Porque hay como un tabique en medio entre un espacio que no hay ningún músculo. Esta membrana. Sí, pero ¿dónde está todo eso? Esta es la zona báculo nerviosa que está aquí. Como por medial. Sí, en esta zona. Y ahí tú tienes la arteria braquial. Acá. Ahí. Ya. Es eso mismo. Mira, ahí está el supraescapular, el nervio supraescapular. Y ahí ese es el ligamentito que usted me decía hacer. Y este es... ¿Qué estructura es esa? ¿El? ¿Ya? Aquí tenemos el nervio axilar y este es el radial que sigue su recorrido. Entonces cuando vemos las ramas cutáneas del axilar son estas. Y aquí, a ver, ¿cómo andan con la ubicación aquí? Ya, vamos entonces, juntos, porque es importante. Mira, lunar mediano, músculo cutáneo. Mira el músculo, mira. A ver, se puede rayar, pero... Parece que sí. Mira. Mediano. Ulnar. Músculo cutáneo. Mediano. La misma estructura que dibujamos antes. ¿Ya? Entonces este sería lateral, ¿Y si se alcanza a ver el radial ahí? medial y posterior. Aquí está el radial. ¿Ya? La imagen no es muy buena, pero... O sea, el data, por ejemplo.
Ahí está la posterior. Aquí está la posterior. Lateral, media y posterior. Ahí está el posterior. Esa es una vena. Posterior. Sí, porque está muy plegada, va a ser una arteria, una vena. Entonces ahí está el posterior. Y aquí viene el radial. ¿Viste? Lateral, medio y posterior, porque está hacia atrás. ¿Ya? Y eso es origen septal al radial. Es la misma figura, pero en una muestra. No está fresca la muestra, pero una muestra. ¿Ya? Y ahora mírenla y hagan el ejercicio de buscar. Porque no se ve. Sí, no tengo mucho láser. Pero mira, si ustedes lo están mirando desde allá, esta es la arteria subclavia derecha, ¿ya? Que da origen a la arteria braquial. ¿Ya? Arteria es como una pequeña manguerita, se ve así muy denso el tejido, muy fibroso. ¿Ya? Estos son vasos venosos. ¿Ya? Si miramos acá, vamos a reconocer las estructuras nerviosas. Lateral, ¿cierto? Medio y posterior, que está ahí. Entonces, el posterior da origen al nervio radial y al axilar, y se va para acá, ¿cierto? Lateral da origen al músculo cutáneo y al mediano. Y el mediano se junta con la otra rama que viene del cordón medial, que da origen al ulnar y al mediano. Y después aquí ya lo tiene, ¿cierto? El mediano, esa arteria que sigue por acá, la arteria. Y el ulnar, ¿cierto? Se va muy pegado a las capas musculares. ¿Ya? El radial se va para acá y tú lo podrías ver por acá abajo, de nuevo el radial. Y el músculo cutáneo se va a esconder debajo de este músculo, que es el bíceps. ¿Ya? Como dice que el corato braquial, el músculo cutáneo es el famoso que perfora el corato braquial en su ascenso. ¿Sí? Si miramos en el brazo, mira, ahí tenemos el músculo cutáneo, el radial, el ulnar, que es o cubital, ¿cierto? Es otro nombre que tiene. Y aquí está el músculo coracobraquial y ahí está el músculo cutáneo. ¿Ven? Ahí lo está perforando. Bueno, yo creo que por el tiempo no voy a alcanzar a ver todo, pero la ventaja que tengo de las clases online, que algunos fueron buenas, otros fueron malas, es que yo tengo todo esto grabado, así que se lo puedo subir a toda la descripción de la clase grabada. Así que, y ahí lo pueden ver. Entonces tratemos del día lunes. De aquí al lunes, ustedes, compromiso, ¿cierto? Mirar esto. ¿Sí? Dejar de mirar el teléfono. Y mirar esto. y en el taller para poder localizar la mayor cantidad de nervios en el cadáver. ¿Ya? Y sepan más o menos la distribución, por dónde van, porque eso es lo importante. Ya, aprenderse las ramas y eso. Si uno no lo visualiza por dónde van y cuál es el recorrido que tienen, no tiene sentido. Ya, porque tienen que aprender, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué nervio es?